Amén. Vamos a leerlo de nuevo. Joel 2, 12 al 13. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Amén. Vamos a leer en otras versiones distintas para vamos a la nueva al lenguaje actual. Nuestro Dios nos dice: arrepiéntanse ahora mismo y cambien su manera de vivir, lloren, ayunen y vístanse de luto. Arrepiéntanse y vuelvan a mí, pero háganlo de todo corazón y no solo de palabra. Yo soy tierno y bondadoso y no me enojo fácilmente. Yo los amo mucho y estoy dispuesto a perdonarlos. Nueva traducción viviente. Por eso dice el Señor: vuélvanse a mí ahora, mientras haya tiempo. Entréguenme su corazón. Acérquense con ayuno, llanto y luto. No se desgarren la ropa en dolor, sino no se desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren sus corazones. Regresen al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Está deseoso de desistir y no de castigar. Amén. Este es un mensaje muy claro que el Señor está hablando a su pueblo, mis hermanos. Hoy el Señor nos está diciendo a cada uno, a este pueblo, a cada uno de sus hijos, que nos volvamos a Él. Eso dice el Señor. Que nos volvamos a Él ahora mismo, dice. En otras versiones dice: vuélvanse a mí ahora, mientras haya tiempo. Otra versión dice: arrepiéntanse ahora mismo y cambien su manera de vivir. En otra versión dice: ahora dice Jehová, convertíos a mí de todo vuestro corazón. Ahora el Señor nos está hablando a cada uno de su pueblo que es necesario que nos volvamos, que es necesario que nos arrepintamos del pecado que estamos cometiendo, de la falta que estamos delante de la presencia de Dios, aun si no hemos alejado del Señor. A veces quizás no está haciendo uno de los pecados graves, pero quizás también el alejarse de Dios está mal, mis hermanos. Puede ser por luchas, puede ser por prueba, pero no deja de estar mal. Porque no es la solución, mis hermanos. La solución la tenemos en Dios. Pero acá el Señor nos está dando una orden, si se dan cuenta. Vuelvan, pero dice el Señor: vuélvanse a mí ahora. Arrepiéntanse ahora mismo. Cambien su manera de vivir. Entonces el Señor nos está hablando en este punto que es necesario, mi hermano, que nos volvamos ahora. Ahora, si el Señor nos está hablando de esta manera, ¿es porque no nos ama? ¿Es porque no nos quiere? ¿Es porque no nos perdona? ¿Es porque estamos siendo rechazados por Él? ¿Estamos siendo despojados por el Señor? No, mi hermano. No, mi hermana. Hoy el Señor te está llamando, te está diciendo que te vuelvas, que te arrepientas. Pero ahora mismo te está diciendo, porque no quiere que te suceda algo malo. No quiere que te pierdas, mi hermano. No quiere que te mueras espiritualmente. No quiere que caigas bajo el pecado, bajo su maldición. Porque el pecado trae maldición, mis hermanos, tu vida.
Un poco de levadura leuda toda la masa. Así es el pecado en nuestro corazón. Empieza a hincharse, empieza a tomar el control, y eso es lo que se salpica, lo que se contagia. Empieza a tomar el dominio de todo. Y es así que el pecado empieza a reinar tu vida. Es así cuando el pecado empieza a reinar tu corazón. Empieza a reinar tu casa. Empieza a reinar tu familia. Empieza a reinar tu sueño, proyecto, vida, trabajo, escuela. Así es así como trabaja el pecado. Es un mal el pecado. Es raíz de todos los males en el hombre. El pecado es igual a muerte. Ese es el pecado. No hay otra cara para el pecado. Es la muerte. Es lo peor de lo peor el pecado. No se olviden. ¿Qué es lo que lo llevó a Jesús a crucificarse? El pecado, mis hermanos. Por amor a nosotros. Pero el pecado, porque el pecado cabía en todo el mundo. Porque muchos decimos, los judíos. Sí, ellos estaban por celos, por envidiosos. ¿Y qué es eso, la envidia, los celos? El pecado. Pero se llevó todo el pecado de todo el mundo, aún los de nosotros, los nuestros, mis hermanos, el Señor. ¿Cuántas veces lo quisieron apresar y no podían? Al Señor. ¿Cuántas veces lo quisieron matar y no podían? Y no podían, mis hermanos, matarlo. Poncio Pilato tuvo que poner a él y a Barrabás para que elijan. ¿A quién querían matarlo? No podían matarlo los judíos con sus propias manos. Poder podían, pero ahí estaba dominando Roma. Y no se podía hacer así nomás las cosas. Pero el pecado fue lo que lo crucificó. El pecado fue. Pero era necesario que el Señor se entregue. Porque si no, nosotros no hubiésemos sido salvos, mis hermanos. Y el Señor sabe cómo es el pecado. ¿Qué es lo que atrae? ¿Qué es a lo que te conduce? El pecado destruye familia, hogares, matrimonios, hijos, padres, madres, niños. Ahora digo, ¿pero cómo destruyen? Pero sí, mis hermanos. ¿Cuántos hijos, cuántos padres, cuántas madres están perdidos en las drogas, en el alcohol, en los vicios, mis hermanos? ¿Cuántos? En el ocultismo. ¿Cuántos están perdidos, mis hermanos? Y no pueden salir de esa muerte espiritual de los que lo está atando. Pero tiene nombre. Y se llama pecado. Gloria a Dios. Aunque nosotros podemos decirle el diablo. Es Satanás, el diablo. Ya hay a veces, mis hermanos, que somos nosotros mismos, que dejamos entrar, le abrimos la puerta al pecado para que entre. Lógico, si hay pecado, Satanás va a estar ahí. Oh, me invitaron a la fiesta. Hoy hay fiesta de pecado. Oh, yo tengo la entrada VIP, te va a decir el diablo. ¿Entienden, mis hermanos? El pecado es así. El pecado se instala donde no lo llamen, pero él se instala. Bueno, ay, qué lindo grupito. Yo soy pecado. ¿Me dejan entrar? No, bueno, yo me siento, lo voy a escuchar. Y ahí queda el pecado. Así. Se mete donde nadie puede entrar. Quizá viene un hermano, una hermana a relacionarse con ese grupito y no le dejan ni entrar. Ah, pero el pecado sí. Ah, ¿viste el hermanito y la hermana? Jalo, que se vayan allá en medio son. Rápido entró el pecado con la murmuración y el chusmerío. El pecado entra rápido. Y es una puerta donde debemos cerrarla, mis hermanos. Porque Satanás y sus seguidores, sus amiguitos, enseguida entran. Tiene muchos amiguitos Satanás. Porque le encanta esa fiesta donde está el pecado. Le encanta estar donde está el pecado. Van de la mano.
Satanás y el pecado. Pero el pecado no puede vivir donde está Dios. No puede estar el pecado junto con Dios, porque es lo contrario a Dios. Es todo lo que es el pecado es raíz de todos los males en el hombre, dice el significado. El pecado es todo lo que transgrede las leyes de Dios. Todo lo que va en contra de Dios es el pecado. Entonces el pecado y Dios no pueden convivir juntos. No pueden estar juntos. Qué loco, ¿no? Porque dice que cuando nosotros somos, ¿cómo es el nuevo nacimiento? Es nacer de nuevo, una nueva criatura en Cristo. Dice que el hombre más Cristo tiene que formar un solo ser, una sola persona. Y si nosotros verdaderamente estamos en Cristo, nos relacionamos con Dios, tenemos esa intimidad, esa comunión con Dios, con Cristo. Entonces el pecado no puede reinar con nosotros tampoco, no puede convivir con nosotros, no puede estar en nuestro entorno. El pecado no puede estar. Ahora, ¿cómo hace el pecado para estar? Es cuando le abrimos una puerta, mi hermano, mi hermana. Cuando le abrimos esa puerta, la puerta del pecado. Le dejamos entrar. No solamente a que tome el control, sino a que se adueñe de todo, porque el pecado es así, se quiere adueñar de todo, de su vida, de su proyecto, de su familia, de sus hijos, de su esposo, su esposa, novio, novia, todo lo que venga. El pecado es así, arrasa con todo. Y ahí empieza todo. Empiezan las peleas, empiezan las discusiones, los malestares. Así empieza el pecado. Empieza a romper todo, a corromper, a destruir todo el pecado. Y entonces, mis hermanos, por eso el Señor está apurado. Por eso el mensaje del Señor, hacelo ahora mismo, hijo, hacelo ahora mismo, hija. Te está diciendo el Señor. Volvete a mí, arrepentite, te está diciendo el Señor. Pero ¿por qué te está diciendo eso Dios? ¿Porque no te quiere, mi hermano? ¿Porque no te ama? No, porque te ama, porque te quiere ver bien, te quiere bendecir. Por eso, mis hermanos, el Señor dice, vuélvanse a mí ahora, mientras haya tiempo, entréguenme su corazón, acérquense con ayuno, llanto y luto. Arrepiéntanse ahora mismo y cambien su manera de vivir. Lloren, ayunen y vístanse de luto. Convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. ¿Qué te está pidiendo, mi hermano, el Señor hoy? Que te vuelvas a Él, que te conviertas a Él, que te arrepientas de ese pecado, lo que te está trabando, lo que no te deja tener intimidad con el Señor, lo que te separa de Dios. A veces no es la traba que pone el enemigo, sino el pecado que nosotros le dejamos entrar, esa puerta abierta del pecado que toma el control y dominio de nuestra vida, de nuestra relación con Dios. Porque Dios aborrece el pecado, dice. ¿Cuáles son los frutos del arrepentimiento? Ver el pecado como lo ve Dios, o sea, aborrecerlo. Arrepentirse, confesar el pecado, renunciar al pecado, apartarme de él, rechazarlo, no tolerar el pecado. Esos son los frutos del arrepentimiento. Cuando nosotros hagamos eso, nuestra actitud va a cambiar, nuestra forma de hablar, de pensar y caminar. Entonces Dios te está diciendo ahora, convertíos a mí con todo corazón, arrepentite. Volvete a mí, dice el Señor, cambiar tu manera de vivir.
Entregame tu corazón. ¿En qué tiempo? ¿Mañana? ¿Pasado? ¿La semana que viene? Ahora te lo está diciendo el Señor. Vuélvanse a mí ahora. Vuélvanse a mí ahora. Volvete a mí ahora, mientras haya tiempo. Mientras haya tiempo. Arrepiéntanse ahora mismo. Entonces el Señor sí que nos ama, sí que nos corrige, sí que nos quiere ver bien el Señor. Pero quiere que nosotros cambiemos algo, que nos arrepentamos, que cambiemos nuestra forma de vivir, de corazón, con arrepentimiento, con un corazón genuino, mis hermanos, un corazón verdadero. Eso es lo que nos está pidiendo el Señor. ¿Pero de qué manera? ¿Como lo venimos haciendo? Ahora, si el Señor nos está demandando, nos está diciendo el Señor, ya está, hasta acá llegaste con tu fuerza, hasta acá llegaste con lo que siempre venís haciendo, ahora quiero algo más, quiero algo diferente, algo que me conmueva, algo que me atraiga, algo que te haga acercarte a mí, dice el Señor. Venite arrepentido, volvete a mí, cambia tu manera de vivir, que sea ahora, así te está diciendo el Señor, ahora, no mañana ni pasado, mañana me voy a poner las pilas, Señor, o cuando, no, Señor, cuando sea tu tiempo, cuando sea el tiempo de Dios, no, mi hermano, ahora te está pidiendo el Señor. ¿De qué manera? Acérquense con ayuno, llanto y luto. Lloren, ayunen, vístanse de luto. Con ayuno y lloro y lamento. Eso nos está pidiendo el Señor. Hoy el Señor, mis hermanos, nos está pidiendo ayuno. Porque si no pudimos como venimos, entonces el Señor va a querer algo más en nosotros. Si el Señor hoy te está pidiendo de esta manera es porque quiere revertir, quiere cambiar todo. Esto no tiene que cambiarlo a Dios, ¿eh? Esto nos tiene que cambiar a nosotros. Amén. Porque eso se trata el ayuno. No vamos a modificar a Dios, ¿eh? Nosotros tenemos que cambiar. Nosotros tenemos que modificar algo en nuestra vida. Nuestras actitudes, nuestra forma de pensar, caminar, de hablar. Y aún, mis hermanos, de cómo venimos, cómo está nuestra comunión con Dios. ¿La estamos cuidando? ¿O hay que sacarle polvo a los altares de devoción? ¿Cómo está tu altar? ¿Cómo está tu altar? Ese altar santísimo, ese altar donde vos y Dios hay un fuego impresionante. ¿Cómo está tu altar hoy? ¿Sigue siendo ese fuego ferviente? ¿Se está apagando o se apagó? ¿Cómo está ese altar? Hoy es tiempo, mi hermano, de que se encienda ese fuego en el altar, en ese altar santísimo, en ese altar de devoción a Dios, ese altar de Dios y la iglesia, de Dios y sus hijos. Ese momento, mis hermanos, basta de levantar esos altares que no te llevan a nada, esos altares de orgullo, esos altares de idolatría, esos altares de vanidad, esos altares de pecado. Basta, hay que tirarlo, hay que derrumbarlo, hay que levantar esos altares de devoción a Dios con un fuego en el espíritu, mis hermanos, con un corazón, como dice, genuino, verdadero. No se desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren sus corazones, dice el Señor. Regresen al Señor su Dios, porque Él
es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Está deseoso de desistir y no de castigar. Arrepiéntanse y vuelvan a mí, pero háganlo de todo corazón y no de palabra. Yo soy tierno y bondadoso y no me enojo fácilmente. Yo los amo mucho y estoy dispuesto a perdonarlos. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y se duele del castigo. Entonces el Señor, mis hermanos, en ese ayuno, en ese que nosotros tenemos que llorar, que nos tenemos que lamentar, vistiéndonos de luto, que nos tenemos que arrepentir, tenemos que volver, pero quiere el Señor que lo hagamos de corazón, como dice su palabra en el 13. De corazón y no de palabra. Él nos ama mucho, mis hermanos. Él está dispuesto a perdonarnos cada pecado que hemos cometido. Y si perdonamos, ya está, el Señor nos perdonó. Tiene que ser un perdón genuino delante de la presencia de Dios. No de palabra, sino de corazón. Porque también está la falta de perdón de culpa. Y tenemos que ser libres de eso también. Porque la culpa no es de Dios. Entonces el pecado no tiene que existir en su vida. No tiene que existir en su entorno. No tiene que existir el pecado. Ni en la iglesia. Pero ¿por qué mi hermano a veces entra a la iglesia? ¿Cómo está el pueblo? ¿Qué le está permitiendo hacer? ¿Qué es lo que te impidió y lo que te separó de la presencia de Dios? ¿Qué es lo que te separa de Dios? El pecado. Satanás se encarga de eso fácilmente. Una vez que entró el pecado, Satanás ya está matándose la risa, sentado, viendo como vos te revolcás en el pecado. Por eso es necesario arrepentirnos, mis hermanos. Cuando no hay arrepentimiento, el pecado reina. Y si no hay arrepentimiento, no lo volvemos a Dios y el pecado reina. Cuando no hay arrepentimiento, el corazón sigue sucio. Sucio de pecado. Y es el pecado lo que nos traba, que nos impide avanzar, que nos impide llegar a Dios. No seamos como el pueblo de Israel, 40 años en el desierto estuvieron. Por la maldad que había en el pueblo. Por eso, mi hermano, es necesario ser libre de eso. Hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo que vos te hagas libre de ese pecado. Hoy es el tiempo que te hagas libre del pecado de esclavitud. Porque el pecado también te lleva a la cautividad. Una cautividad espiritual, una cautividad mental, una cautividad del corazón, una cautividad física. A todo eso te lleva el pecado. No puede prosperar el pecado. No puede prosperar el pecado en tu vida. Hay que desecharlo, hay que sacarlo urgentemente. Por eso el Señor te dice, ahora. Volvete a mí ahora. Arrepentite ahora, te está diciendo el Señor. Porque está preocupado Dios por tu vida, de cómo estás caminando, de cómo estás llevando, qué está pasando. Entonces el Señor lo que quiere es limpiarte. Él te quiere ver lindo, con un perfume grato.
Por eso, mis hermanos, es necesario despojarnos del pecado. Mira, si nosotros entendiéramos cuán necesario, mis hermanos. Mire el Señor cómo hace con nosotros. Preocupado, nos habla el significado que nos da del pecado, de lo que hace en nuestra vida, por qué Él está apurado, tratando de que nosotros nos despojemos, seamos libres de eso, lo que nos está trabando y lo que nos impide llegar a Él. ¿Por qué? Porque Él nos ama, por eso está preocupado, porque dice, nos ama mucho. Él es difícil de enojarse, no es fácil de enojarse. Entonces el Señor lo que nos está diciendo a cada uno de nosotros, hoy estoy dispuesto a perdonarlos. Por eso dice el Señor, arrepéntanse ahora mismo y cambien su manera de vivir. Lloren, ayunen y vístanse de luto. Pero el Señor que nos dice en el final del 13, yo no me enojo fácilmente y los amo mucho y estoy dispuesto a perdonarlos. O sea que si no estás preparado ya para perdonarlo, estoy dispuesto a perdonarlo. Porque nos ama mucho, no me enojo fácilmente, yo soy tierno y bondadoso. Entonces el Señor quiere que lo hagamos de corazón. Pero ahora mismo, mi hermano, porque no podés permitir que el pecado siga reinando hoy, mañana, pasado, la semana que viene, el mes que viene, el año que viene. No, el Señor está diciendo arrepentite, volvete del pecado ahora mismo. Cambia tu manera de vivir. Y nos está dando el Señor, lloren, ayunen y vístanse de luto. Entonces el Señor nos está diciendo eso a cada uno de nosotros. Arrepiéntanse y vuelvan a mí, pero háganlo de todo corazón. Porque yo estoy dispuesto a perdonarlos, porque los amo mucho, dice el Señor. Entonces de esa manera, mis hermanos, tenemos que hacer un caso urgente. Ayer nuestro hermano Diego, ¿qué decía cuando estábamos viendo la película? Javi, yo no quiero estar en el infierno eternamente. Oye, Dios que está diciendo, ahora arrepentite, volvete ahora. Porque es el pecado el que te va a llevar a ese lugar. Es el pecado que te va a llevar al fuego eterno. Es el pecado que te arrastra al infierno. Es el pecado que está destruyendo ahora mismo tu vida. Es el pecado que está destruyendo la relación con Dios. Te está destruyendo, mi hermano. Es el pecado que va a arrastrar y va por tu casa, por tu familia. Destruye todo el pecado. Es un mal destructor el pecado. Pero el Señor tiene consideración con nosotros, con cada uno de sus hijos, que nos perdone y está dispuesto a perdonarnos. Hoy el Señor a nosotros nos llama con un corazón contrito y humillado, un corazón sincero delante de su presencia. Quiere que le entreguemos nuestro corazón. ¿Por qué, mis hermanos? Porque el Señor quiere tratar con nuestro corazón, quiere purificarlo, quiere limpiarlo, quiere sanar las heridas que nos lastimó en el pasado o cosas que todavía nos siguen lastimando. Quiere hacernos libres, el Señor, de todo eso. El pecado lastima, el pecado mata. Entonces tenemos que sacarlo, tenemos que barrer todas las cosas que nos contaminan. Todo lo que nos lleva al pecado tenemos que barrerlo en nuestra vida, en nuestro corazón. Tenemos que sacarlo para afuera. Pero el Señor te está diciendo, hoy es el tiempo, hoy, ahora mismo. No espere mañana, porque mañana se va a hinchar más el pecado. Se va a agrandar más el pecado en tu vida. Como dije al principio, un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de pecado se va hinchando en tu corazón más. Cuando te diste cuenta,
se hace difícil sacarlo. Pero para Dios no hay nada imposible, mis hermanos. Mire lo que el Señor me trajo también, me compartió, lo que yo le había compartido al principio, lo que está en Ezequiel 3:16. No lo busque, yo se lo leo. Ezequiel 3:17. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Miren qué lindo mensaje que el Señor mandaba a sus hijos, a su pueblo, Señor. Hoy el Señor nos encomendó como atalaya. Tenemos que sacar el pecado, tenemos que descubrirlo y sacarlo, mis hermanos. Hoy todos somos atalaya. Hoy es tiempo de sacar a luz todo lo que está perjudicando, todo lo que está abarcando el pecado. Hay que sacarlo en nuestras vidas, hay que sacarlo en nuestro corazón. No hay que dejar que el hermano ande en pecado. No hay que permitir que el prójimo ande en pecado. Hay que sacarlo a luz, hay que amonestar. Porque eso trae mal, muerte, maldición. Hoy te está diciendo el Señor. Hoy el Señor, mire cómo nos trata, cómo quiere que nosotros estemos. Pero, hermano, yo no sé qué pecado puedo tener si yo no hice nada malo. El que encubre pecado no prosperará, mas el que se aparte y lo confiesa alcanzará misericordia, dice la palabra. Están los proverbios. Entonces es necesario, mis hermanos, es necesario sacar a luz lo que está perjudicando. Pero no para decir al hermano, vos estás en pecado, vos te vas a ir al infierno. No, mi hermano. Hermano, ¿qué anda pasando? Veo que no está bien tu vida. ¿Qué es lo que te está pasando, mi hermano? Podés contar conmigo lo que necesites. ¿Qué es lo que te está agobiando? ¿Qué es lo que te pone mal? Porque veo que no estás alineado con Dios. Hay algo que te separa de Dios. Y lo puedo percibir, lo puedo sentir, porque el Señor me lo está haciendo sentir, me lo está marcando. Dicen, de esa manera es con amor, mis hermanos. Vení, hermano, acércate. Vamos a orar juntos, vamos a pedirle a papá que saque lo que te está mal lastimando, lo que te está agobiando, lo que te está ahogando de tu vida. Todo lo que no te deja ver lo bueno de Dios, hay que sacarlo. Si hoy el Señor nos está pidiendo que nos volvamos, nos arrepentamos, que le entreguemos nuestro corazón, que nos seamos genuinamente, no de palabras, sino de un corazón verdadero. Porque Él está dispuesto a perdonarnos. ¿Por qué? Porque nos ama mucho. Pero así, mis hermanos, como el Señor nos habla, nosotros también tenemos que ser de la misma manera, con esa urgencia. Si hoy el Señor te está diciendo, arrepentite ahora, hoy es el tiempo. Despojate de eso, eso es lo que te está lastimando, eso es lo que te hace mal. Saná tu corazón, dejate ayudar. ¿Por qué te dejas que te siga lastimando el pecado? ¿Por qué dejas que la situación te siga agobiando, te siga llenando de rencor, de tristeza, de angustia? ¿Por qué?
mi hermano, mi hermana. Hoy el Señor nos pone a nosotros como atalaya también. Así como nos enseña el Señor, nosotros tenemos que enseñar a los demás. Así como el Señor nos enseña que tenemos que limpiar nuestro corazón a poder estar alineados con Él, nosotros también le tenemos que enseñar a los demás. Porque no podemos dejar que el pecado reine. Y si lo vemos al pecado, no podemos dejarlo porque está quietito. No, hay que sacarlo. Porque el pecado crece, se multiplica. Y hay que sacarlo. Entonces, mis hermanos, por eso el Señor quiere que nosotros empecemos a trabajar, empecemos a tratar nuestra vida entregada a Él. Hoy es tiempo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en el pueblo? ¿Qué está pasando? No decir, no, el hermano no viene porque está en pecado, el hermano no viene porque está haciendo malas cosas, el hermano no viene porque ya se desalineó de Dios, el hermano no viene, no. Hermano, ¿qué está pasando? Hermana, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en tu vida que no podés llegar? ¿Qué está pasando que no te veo bien? ¿Necesitas ayuda? A veces no hay que preguntar, mis hermanos. Hay a veces que tenemos que actuar. Tenemos que actuar. Porque el Señor acá no nos dice a nosotros, ¿necesitas ayuda? No, arrepentite, volvete a mí. Cambia tu manera de vivir. Vení con ayuno, con llanto, con lamento, pero venite, ahora venite. O el Señor te preguntó, no te estaba preguntando, ahora arrepentite, porque eso te está matando. ¿Sabe cuántas veces vi a madres buscando a sus hijos que estaban perdidos en la droga y se estaban muriendo en una esquina, amanecidos días y semanas llevando? Y sus madres preocupadas. Vamos ahora, ahora. ¿Cuánto más Dios, no? Con cada uno de sus hijos. El que tiene un familiar que esté perdido en un vicio de las drogas, del alcohol o de lo que fuere, lo va a entender. Lo va a entender lo que le estoy hablando. Porque es feo estar en esa situación. Ver a una persona que vos amás que se está perdiendo y se está muriendo. Creo que nadie desea para sus hijos lo peor, para su tío lo peor, para su hermano lo peor, para su mamá, su padre lo peor, ¿no? Imagínese Dios con nosotros, mis hermanos. Imagínese el Señor con nosotros. Por eso está apresurado el Señor. Y te está diciendo, ahora arrepentite, sí. ¿Qué vas a esperar? ¿Que mañana que te termine de matar? No, ahora volvete, ahora arrepentite, ahora cambia tu manera de vivir, ahora entrega tu corazón. Pero hacelo, no de palabra, hacelo verdaderamente. Por eso el Señor está queriendo que nosotros entreguemos nuestro corazón verdaderamente a Él, para que Él pueda tratar con nuestra vida. Porque Él está dispuesto a perdonarnos, dice. Está dispuesto día a día a perdonarnos. Pero no porque le diga día a día perdonarnos tenemos que esperar mañana o pasado. No, mañana no puedo. No, hoy no puedo, estoy mal. Todavía sigo mal, no puedo. Usted se imagina, mi hermano, el Señor dando este mensaje y usted le diga, hoy no puedo. Si el Señor te está diciendo ahora mismo, te está demandando, no, hoy no puedo. Pero cuando pasen las cosas, ¿qué vamos a estar diciendo? Sí, el Señor no me ayudó. El Señor no estuvo. El Señor me dejó solo. No, mi hermano. Si el Señor hoy te está demandando que cambies, si el Señor te está demandando que te arrepientas, que te vuelvas, es porque el Señor ahora quiere.
Es ahora, mis hermanos. Y el Señor te está diciendo, estoy dispuesto a perdonarlos. Hayan hecho lo que hayan hecho, estoy dispuesto a perdonarlos. Por eso, mis hermanos, les aliento a cada uno de ustedes a que puedan meditar en la palabra del Señor. A que puedan ustedes, mis hermanos, no solamente decir, Señor, ayúdame a que pueda cumplir con esto. No, tiene que salir de corazón, tiene que ser no de palabra. Señor, ayúdame, acompáñame en esta decisión, acompáñame. No ayúdame, acompáñame en esta decisión, en la cual tú me estás llamando, en la cual tú quieres que yo haga, por amor que tienes tú para conmigo. Es empezar, hermanos, a orar con dirección, es empezar a saber orar. Una forma de orar. Mire, mi hermano, cuando nosotros pedimos por un familiar, a veces yo estuve en ese, muchas veces cuando recién empezaba el Evangelio pedía que esté mi mamá, que esté mi papá, que esté mi hermano, que estén en la iglesia, Señor. Creo que todos pediríamos de la misma manera. Que uno anhela que su familiar esté en la iglesia, ¿no? Pero ¿cuánto oramos realmente con entendimiento, con una dirección exacta, como Dios quisiera? No digo que está mal lo que se está pidiendo, porque queremos que nuestros familiares estén acá, pero no es mejor decir, Señor, que mi hermano, mi madre, mi papá, mis hijos tengan un encuentro contigo. Porque a veces, mis hermanos, nosotros deseamos tanto que estén en este lugar. Yo deseo que mis hermanos estén en este lugar. Y les predico, pero quizás el Señor va a mandar a otros mensajeros a llevarle palabra. Y quizás a ese mensajero van a escuchar. Entonces tenemos que saber pedir, Señor, toca su corazón. Señor, que tengan un encuentro contigo. Señor, ayúdalo a que puedan llegar a ti, a tu camino. Señor, porque si nosotros pedimos, Señor, tráelo a la iglesia, lo va a traer. Y después, ¿cuándo vuelve? Señor, tráelo a la iglesia, va a volver. Pero ¿y cuándo va a ser transformado? ¿Cuándo va a ser tocado? No, pero yo lo traigo y estoy esperando que Dios lo toque. ¿Esas son tus oraciones? ¿De esa manera estás orando entonces? No. Empecemos a orar con entendimiento y sabiduría. Señor, que mi hijo, mi hija, mi papá, mi mamá, mis hermanos, mis hermanas tengan un encuentro contigo. Para que cuando lleguen a la iglesia puedan rendirse a tus pies, puedan sentir de tu presencia. Y puedan servirte, Señor, como tú quieres. Pero primeramente tienen que tener un encuentro con Dios. No es decir, vamos a la iglesia, vos tenés que venir a la iglesia, por eso estás mal así, por eso vivís así. No. Tenemos que saber pedir, mis hermanos. Yo estoy pidiendo por vos y mira cómo estás. No. Hay que saber pedir, mis hermanos. Lo que vos le estés pidiendo en el Señor, que sea en lo secreto, y Él te va a recompensar en público. Por eso, mis hermanos, no dejen de perseverar, no dejen de orar. Pero hoy es tiempo que el Señor te está pidiendo más. Ayuno y oración, con llanto y lamento. Ayuno te está pidiendo el Señor. Si queremos que se rompan las cosas que pone Satanás en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestros seres queridos, tenemos que pedirle al Señor, pero en ayuno y oración, porque el Señor nos está demandando más.
Sí, la oración es una llave impresionante, la oración. Y Satanás lo sabe. Entonces Satanás va a buscar otras maneras de atarnos, de otras maneras de que no avancemos, otras maneras de trabar lo que estamos esperando. Entonces el Señor está diciendo, ayunen, porque con la oración ya Satanás ya hizo muchas cosas. Empiecen a entregarme su corazón, empiecen a ayunar. Eso es lo que nos está pidiendo el Señor. Y hoy te está diciendo a vos, me está diciendo a mí. Esto no sale más que con ayuno y oración, dijo Jesús. Señor, quisimos sacar en tu nombre un demonio y no pueden tus discípulos, Señor. No pueden, los discípulos no podemos. Ay, ¿hasta cuándo he de soportarlos? Dice. Esta generación, no sale más que con ayuno y oración, dijo el Señor. Entonces el Señor nos está pidiendo ayuno y oración. Por eso, mis hermanos, es hora de empezar a encarar de otra manera, empezar a ser más maduros, empezar a tomar decisiones maduras. Si vamos a estar dando vueltas como la calecita con caprichos, no nos va a llevar nada. Vamos a seguir 40 años en el desierto y vamos a seguir con estos caprichos. Y hoy el Señor te está pidiendo madurez, que actúes de otra manera, porque Satanás está actuando de otra manera y no está jugando, mi hermano. Por eso hoy el Señor te dice, levántate. Hoy es tiempo, dice el Señor. Hoy es tiempo de volverte a mí. Hoy es tiempo de arrepentirte. Hoy es tiempo de entregarme tu corazón. Hoy es tiempo de cambiar tu manera de vivir. Hoy es el tiempo. Pero hacerlo de corazón, no de palabra. Porque Él es tardo para la ira y grande en misericordia, dice el mensaje. Y Él está dispuesto a perdonarnos. Eso es lo que está diciendo el Señor hoy. Hoy es el tiempo. Pero bueno, mi hermano, les aliento a que puedan meditar en este mensaje de Dios. Espero que haya sido de bendición, que hoy pueda tomar esa decisión de poder volverse a Dios. Amén. Hasta acá llegó el mensaje de la palabra. Amén.